Bueno, entonces ahora nuestro nuevo problema dice dos cargas puntuales Q1 y Q2 se colocan a una distancia de 4.5 metros. Otra carga puntual Q igual a menos 1.75 microcoulombs con masa de 5 gramos se sitúa inicialmente a 3 centímetros de cada una de estas cargas, ¿cierto? Como se muestra en la figura, y se libera del resto. Usted observa que la aceleración inicial de Q es de 324 metros sobre segundo al cuadrado. Hacia arriba, paralela a las líneas que unen las dos cargas puntuales. Encuentre Q1 y Q2. Entonces vamos a hacer la gráfica. Entonces yo tengo una carga Q1 que no conozco a una distancia de 4.5 centímetros. Tengo Q2 y a una distancia de 3 centímetros de ambas cargas, por acá, tengo una carga Q. Entonces aquí hay 3 centímetros y aquí hay 3 centímetros. Y tengo una carga Q. La carga Q me dicen que es menos 1.75 microcoulombs. Y también me dicen que cuando yo suelto esa carga va a experimentar una aceleración. ¿Cierto? Entonces tengo la aceleración que es igual a 324 metros sobre segundos al cuadrado y tengo además pues la masa que me dicen que es de 5 gramos. Entonces para que la aceleración sea paralela a la dirección de las cargas Q1 y Q2, o sea, en este caso hacia arriba, la fuerza neta pues tiene que ser toda también hacia arriba. ¿Eso qué quiere decir? Que las fuerzas que, que siente la carga Q1 con respecto, la carga Q con respecto a Q1 y la carga Q con respecto a Q2 tienen que ser iguales. ¿Por qué tienen que ser iguales? Bueno, entonces, como eso va hacia arriba, entonces la carga Q con Q1 tiene que ser una fuerza de atracción. O sea que Q1 es positiva. Y con Q2 tiene que ser una fuerza de repulsión. ¿Por qué? Porque si fuera de atracción, realmente la fuerza neta sería en el eje X. Como sabemos que la fuerza neta no es en el eje X, entonces yo sé que la fuerza neta es en el eje Y, entonces la fuerza debida a Q2 es en este sentido y tiene que ser igual a la fuerza que experimenta por Q1. Entonces como Q2 es de repulsión y Q es negativa, entonces yo también ya sé que Q2 es una carga negativa. Y entonces les decía, tienen que ser iguales. ¿Por qué tienen que ser iguales? Porque miren, entonces la fuerza, entonces aquí tengo un ángulo teta, que va a ser este mismo ángulo teta que tengo aquí, ¿cierto? Y que este ángulo teta que tengo acá, pues se va a repetir acá. ¿Y por qué sé que el ángulo teta es el mismo? Pues porque se trata de un triángulo isósceles, sus dos lados miden 3. Y entonces, la componente X de la fuerza debido a la carga 1, esta componente, ¿cierto? Digamos que es F1X, tiene que ser igual que la componente F2X. Y como las medidas son las mismas, como la carga a la que estamos estudiando es Q, entonces no les queda más remedio sino
que las fuerzas sean iguales. O sea, miremoslo y verá. F1 componente X es igual a la constante eléctrica, la carga Q por la carga Q1 dividido la distancia al cuadrado, o sea, el radio, coloquémosle R cuadrado. Y la fuerza, bueno, y me faltó, y esta es la componente X. Teniendo en cuenta el teta, pues que tenemos en la gráfica, esto sería el seno de teta. Y la fuerza 2 en X sería igual a K, Q, Q2, dividido la distancia al cuadrado por el seno del ángulo. Y entonces, como lo tenemos dibujado, una va a ser positiva, la otra va a ser negativa, o sea, en la dirección negativa a las X. Si comparamos las dos fuerzas, fácilmente nos vamos a dar cuenta pues que Q1 es igual a menos Q2. O sea, tienen el mismo valor, pero deberían tener signos contrarios. Bueno, entonces ahora vamos a hacer la que nos interesa, que son las componentes en Y. Entonces, como las fuerzas son iguales, entonces yo puedo escribir pues que la componente de la fuerza en Y es igual a dos veces la constante eléctrica Q por Q1, no importa cuál de los dos Q escoja, pues como es igual, dividido la distancia al cuadrado y la componente en Y es el coseno del ángulo. Pero, pues por ley de Newton, esto tiene que ser igual, como esa es la fuerza que hay, esto tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Y entonces ya de ahí podemos despejar Q1 y entonces me va a dar que Q1 es igual a la masa por la aceleración por la distancia al cuadrado dividido dos veces la constante eléctrica, o sea, 1 sobre 4 pi epsilon 0 por Q por la fuerza en Y. Pero la fuerza en Y, perdón, esta no. Esta fuerza, me dejé llevar por esta fuerza en Y. Esta fuerza en Y ya la habíamos escrito aquí a este lado, que debe ser igual a la masa por la aceleración. Entonces ahora lo que tendremos que hacer es pues simplemente reemplazar. La masa son 5 gramos, 0.005 kilogramos, por la aceleración que son 324 metros sobre segundos al cuadrado, por la distancia al cuadrado, en este caso la distancia era 3 centímetros, o sea 0.03 metros al cuadrado, y ya vi que me faltó este coseno acá que está multiplicando, me pasó pasarlo a dividir, entonces coseno del ángulo. Entonces todo esto dividido dos veces la constante K, que es 1 sobre 4 pi epsilon 0, entonces es alrededor de 9 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados sobre coulombs cuadrados por Q, que es 1.75 por 10 a la menos 6 coulombs, y aún me falta el coseno de teta. Una de las cosas aquí no le coloqué el signo porque el signo lo estamos teniendo en cuenta cuando hacemos la gráfica. Entonces por eso simplemente calculé las fuerzas y no tuve en cuenta el signo. Y ahora miremos de nuevo la gráfica. Entonces si este es teta, el coseno de teta, escribámoslo por acá en otro lugarcito. El coseno de teta es igual
al cateto adyacente, que es este que está aquí, y que mide 2.25 centímetros, dividido la hipotenusa, o sea, 2.25 dividido 3 centímetros dan con centímetros, entonces me queda que esto es 2.25 dividido 3. Y entonces de ahí yo ya puedo calcular cuánto vale Q1. Entonces Q1 es igual a 6.17 por 10 a la menos 8 coulombs. Y entonces recordemos que Q1 va a ser positiva, entonces Q2 va a ser igual a menos 6.17 por 10 a la menos 8 coulomb para que produzca esa aceleración en ese punto.